Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría tan grande poder juntarnos nuevamente para estudiar juntos la palabra del Señor, luego de haber compartido un día maravilloso de oración y ayuno, y todavía nos queda otro poquito más para clamar al Señor, el Señor de los milagros, el Señor que prodiga su gran amor y misericordia y que se agrada de los que esperan en su misericordia. En este día estamos en su presencia para esto. Pero vamos a ver la persona de Jesús. Recordamos que el domingo próximo pasado estuvimos viendo el milagro, el cuarto milagro del libro de Segunda Reyes, capítulo 4, y vimos que el harina en la Biblia es una figura de Cristo, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él dijo que Él era el grano de trigo que caería en tierra y moriría y llevaría mucho fruto. Y también vemos esta simbología en todo el Antiguo Testamento, porque las ofrendas perfectas que se presentaban al Señor de harina con aceite prefiguraban a Cristo sin pecado, lleno del Espíritu, cumpliendo su ministerio terrenal, ¿no? Como una ofrenda a Dios agradable. Así que es hermoso que en este día, en que esperamos que el Señor se manifieste con poder y haga milagros en nuestra vida, como lo hizo en 2 Reyes capítulo 4, mostrando su poder transformador, neutralizando todo lo malo y permitiendo que eh, la bendición pudiera alcanzar a aquellos comensales. De la misma forma, en este día queremos que Él se manifieste. Y por eso vamos a ver en esta oportunidad a Jesús como un modelo de mayordomía. Comenzamos este estudio la semana pasada mostrando y reconociendo que el dueño absoluto de todas las cosas es Dios. Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo lo material y todos los seres vivientes pertenecen al Señor. Él tiene el derecho de propiedad de todas las cosas y nosotros somos los que debemos administrar fielmente. Vamos a ver a Jesús como un administrador, como un mayordomo, y creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Vamos a buscar en la palabra del Señor en Juan capítulo número 17, verso número 1. ¿Lo tienen? Leamos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso, y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oramos, Señor, queremos que abras nuestro entendimiento para que la reflexión en la persona y en la vida de nuestro Señor Jesucristo sea una bendición para nuestra vida. Enséñanos tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esta oración, conocida como la oración sacerdotal del Señor, una oración donde Él pide por sus discípulos, es una oración también donde hay una especie de rendición de cuentas. Es decir, Jesús tuvo una tarea encomendada y Él está acá diciendo lo que ha hecho de esa tarea encomendada. Es decir, está reconociendo a Dios como el Señor, como el Padre y como el siervo perfecto, da cuenta de la tarea que le ha sido asignada. Así que vamos a ver algunas cualidades del Señor Jesucristo como mayordomo. Él fue un mayordomo o administrador de su tiempo y del tiempo. Fíjense lo que dice la primera parte del verso número 1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La hora ha llegado. Él fue muy consciente que había llegado el momento en que tenía que entregar su vida. Fue muy consciente de esto. Juan capítulo 2, verso número 4, se encontraba Jesús en Caná de Galilea y cuando falta el vino, la madre se acerca a él y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él siempre fue consciente de los tiempos y era consciente de cuándo iba a comenzar su ministerio terrenal. En Juan capítulo 7, verso número 6 y verso número 8, él les dice a sus hermanos que lo estaban como obligando a manifestarse públicamente en la fiesta en Jerusalén. Mi tiempo, él decía, mi tiempo aún no ha llegado. Ustedes siempre tienen el tiempo presto, pero no ha llegado. Y después él, cuando consideró que era el tiempo, entonces sí fue. Juan capítulo 12, verso número 27, dice, para esto he llegado a esta hora. Y en esa expresión Jesús estaba diciendo, bueno, ¿qué voy a decir ahora? ¿Que Dios me libre de lo que voy a vivir? Si yo para esto he venido. Era consciente de que la hora de su muerte se acercaba. En Juan capítulo 13, verso número 1 dice, sabiendo que su hora había llegado. Y expresa allí lo que fue el inicio de esa noche en que lavó los pies de los discípulos, en que mostró su amor hacia ellos. Y tenemos varios capítulos de Juan, 14, 15, 16 y el 17 que leímos recién, donde compartió con sus discípulos. Jesús fue muy consciente de los tiempos y él tuvo un tiempo para estar en lo oculto, digamos, en la vida doméstica de la casa de José y de María. A los 30 años inicia su ministerio, luego de ser bautizado y lleno del Espíritu. Cumple el ministerio sin haber cometido pecado, sin haber habido engaño en su boca. Llega el tiempo en que tiene que dar su vida, ¿no? Tiene que dar su vida. Y hay muchos pasajes en la Escritura donde Jesús dice, bueno, recibiste este milagro, pero no lo digas. Porque Jesús no quería de que la excesiva popularidad de él
sea un impedimento para que los tiempos se cumplan y Él pueda llegar en el tiempo justo, que era el tiempo de la Pascua, en donde iba a entregar su vida por todo el género humano. Jesús fue un administrador perfecto de su tiempo. De la misma forma nosotros debemos administrar correctamente nuestro tiempo y los tiempos de nuestra vida. Hay tiempos de la vida en que uno debe estudiar y debe hacerlo. Hay tiempos de la vida en que uno tiene que trabajar a brazo partido y tiene que hacerlo. Hay tiempos en que uno tiene que relegarse un poquito más y no esforzarse como antes porque el cuerpo no responde. Hay tiempos en que uno debe abocarse al cuidado de los hijos, especialmente en los primeros 5 años de vida, donde el chico es formado en su personalidad. Y luego hay tiempos en los cuales uno tiene una tarea diferente de acompañamiento porque ya los hijos van creciendo y demás. Hay tiempos, tiempos y tiempos. Y es muy importante que nosotros podamos identificar esos tiempos y vivir esos tiempos y disfrutar cada uno de esos tiempos. Pero no perder el tiempo. No darle tiempo a cosas que no son trascendentes e importantes. Este punto nos lleva a la segunda cualidad de Jesús como un modelo de administración. Jesús fue administrador de sus prioridades, muy ligado al punto anterior. En el verso número 4, él dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él priorizó su misión. Es muy evidente esto en su ministerio. Él tenía una obra y entonces se abocó a esa obra. Si por ejemplo nos vemos que en Juan capítulo 6, verso número 15 dice que entendiendo Jesús que lo iban a hacer rey, se alejó. ¿Se acuerdan después que él multiplicó los panes y los peces? La gente, claro, dijeron, bueno, qué rey, mirá, nos da de comer así, vamos a hacerlo rey. Entonces Jesús dijo, no, se aleja, porque su misión no tenía con venir a reinar en ese momento. Eso llegaba en otra etapa de su vida. Eso era algo que él iba a ser rey, señor en el milenio y luego por toda la eternidad, pero no era en ese momento transitoriamente. Entonces él se aleja, él era consciente que eso no era una prioridad para su vida. Las personas eran su prioridad. Por eso en Juan capítulo 4, verso número 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque se iba a encontrar con la samaritana. Esa mujer que lo iba a poner en contacto con toda la ciudad de Sicar, y la ciudad de Sicar iba a recibir el Evangelio. Jesús iba a estar 2 días allí y mucha gente iba a creer en él de primera mano, no solamente por el testimonio de esta mujer. En Juan capítulo 4, verso 34 dice Jesús que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía muy en cuenta cuáles eran sus prioridades. Nunca debe lo urgente superponerse a lo importante, y menos aún lo trivial, a lo que es vital. Si nosotros tenemos en cuenta cuáles son nuestras prioridades, es decir, qué es lo que va primero, ubicamos esas cosas y luego lo demás que entre como pueda. Una pregunta que nos podríamos hacer, ¿es la reunión del día miércoles de estudio bíblico una prioridad? ¿Se puede ver esa prioridad en la forma en que yo he estado participando de las mismas? ¿Es una prioridad para mí el alimento espiritual que recibo como mujer cada viernes? ¿Es una prioridad para mí participar de la actividad juvenil los viernes a la noche? ¿Es una prioridad para mí como adolescente recibir el alimento de la palabra del Señor con mi grupo? ¿Es una prioridad como para mí y para mi familia el domingo estar puntualmente a las 10 de la mañana para congregarme como iglesia en la presencia del Señor? Y así, ¿no? ¿Es una prioridad para mí tener un encuentro con Dios? Bueno, es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestras prioridades en la vida, cuáles son las cosas que Dios realmente quiere que yo le dedique mi tiempo y por las cuales voy a tener que dar cuentas a Él. En tercer lugar, Él fue un administrador de los discípulos. Hoy le diríamos en, digamos,
usando un término contemporáneo, un administrador de recursos humanos. En Marcos capítulo 3, verso 14, dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús eligió 12 personas para que compartieran un tiempo con él, pero luego para que sean sus testigos. En el verso número 12 de este capítulo número 17, dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas, para que la escritura se cumpliese. Fíjense, dice, yo los guardaba en tu nombre, yo los guardé. Entonces, le dio mucha importancia a la vida de los 12 apóstoles. Él los preparó, los capacitó y los envió, y también dice que los guardó. El Señor siempre coloca personas bajo nuestra responsabilidad, aunque sea una sola persona. Un papá o una mamá son responsables de la vida de los hijos que traen al mundo. Una maestra en la escuela, una docente, una profesora, es responsable de los alumnos que están bajo su cargo. El patrón o un cargo gerencial pone a algunas personas por encima de otras y somos responsables de cómo les tratamos. En la vida cristiana, el Señor nos da el honor de liderar y de estar por encima de algunas personas para influirles la fe en el Señor y ayudarles en su crecimiento espiritual. Lo importante es cómo lo hacemos. Si tenemos ese mismo celo del Señor de velar para que nada malo les pase. Es más, Jesús ora por ellos en ese momento, que es una de las cosas importantes que podemos hacer por las personas que están bajo nuestro cuidado, de pedirle al Señor que los guarde del mal y que los guarde del maligno. En cuarto lugar, Jesús fue mayordomo de la enseñanza de la palabra del Señor. Fíjense lo que dice el verso número 6 de este mismo capítulo 17. He manifestado tu nombre, es decir, tu persona, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Él les dio la palabra. Fíjense lo que dice en el verso número 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que el Señor decidió enseñarles, revelarles al Padre a través de la palabra misma que él había recibido del Padre, ¿no? Qué importante es para todos aquellos que comunican la palabra del Señor recibir primero de Dios lo que hay que transmitir y no lo que a uno se le ocurre. Viene del Padre, del corazón de Dios que conoce el corazón del receptor, lo pone en el corazón de su siervo y el siervo es el instrumento para transmitir el mensaje del Señor. Esto no es algo sencillo realmente. Ser un administrador de este recurso de conocimiento de la palabra del Señor para ponerlo en el corazón y sembrarlo en la vida de las personas. En Mateo capítulo 5, verso 1 y 2, lo podemos leer. Tenemos aquí ya no Jesús enseñando a los apóstoles, sino dice a la multitud. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, verso 2, les enseñaba diciendo. Jesús da aquí el famoso y conocido Sermón de la Montaña, que ocupa capítulo 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo. Y aquí también enseñó y él administró el conocimiento de la palabra del Señor y lo puso en un lenguaje de una forma sencilla para que ellos pudieran aprender. En quinto lugar, él fue un modelo de mayordomía en su relación con el Padre. En Marcos capítulo
número 1, verso 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, porque él necesitaba acordar con Dios los pasos sobre los diferentes lugares donde tenía que llevar la enseñanza de su palabra y hacer los milagros. En Lucas capítulo 6, verso 12 y 13, dice que subió al monte, pasó toda la noche orando y eligió luego a quienes iban a ser los 12 apóstoles. Frente a grandes decisiones en la vida, la oración, Él apartó ese tiempo en la presencia del Señor. En Mateo capítulo 14, verso número 23, luego del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando los discípulos se fueron en la barca a la otra orilla, Jesús subía al monte a orar aparte. Y luego viene caminando sobre las olas, ¿se acuerdan? En medio de la tormenta, pero él siempre apartó un tiempo para tener comunión con el Padre. Esa fue una tarea de mayordomía importante. De la misma forma nosotros. Si tal vez en algo puede haber aportado esta cuarentena, es que nos dejó un poco más de tiempo para decidir qué hacer y tal vez si fue para vos darte cuenta de que Dios te pedía más tiempo de comunión con Él, bueno, esto ha sido algo muy vital e importante para tu vida. Tenemos que ser buenos administradores en el cultivo de nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en su presencia y especialmente cuando hay que tomar decisiones importantes en la vida, eso debe ser algo que debe de veras existir. Y terminamos con la sexta cualidad de Jesús como mayordomo, que lo encontramos en esto de reconocer que Él fue un administrador de su poder milagroso. Su poder milagroso. Una de las cosas que notamos de Jesús, que siempre estuvo enfocado en los demás. No estuvo enfocado en sí mismo, sino en los otros. Y su poder nunca fue para un beneficio personal. Siempre fue una muestra de gracia, de empatía, de amor y de cariño ante la necesidad emergente de alguna persona. Fíjense lo que nos dice Hechos 10:38. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes. Note esa expresión, anduvo haciendo bienes. ¿Y qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que no eran pocos, porque Dios estaba con él. Y dice él en el verso 39, y nosotros somos testigos de estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Así que Jesús estuvo haciendo bienes. Su poder divino fue para aliviar el dolor físico, emocional y espiritual de las personas. ¿Cuántos milagros podemos leer en los evangelios y ver cómo el Señor se compadeció? ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? 12 años enferma, 12 años debilitada, 12 años alejada de la vida social, 12 años de frustraciones porque los médicos, en vez de beneficiarla, la habían perjudicado. Pero cuando se encuentra con Jesús, el poder del Señor, cuando ella lo toca, toca su vida. Y ella recibe la sanidad y se da cuenta en su cuerpo que había sido sana. Y luego testifica de que había sido sana. Tal vez en esta noche haya alguna persona que me está escuchando y está necesitando extender su mano al Señor. Yo te invito que en un acto de fe profunda, en esta noche extiendas tu mano a este Jesús del cual estamos hablando, del cual estuvimos participando en todo este día de ayuno y oración, a que ponga su poder en acción sobre tu necesidad. Y si tu problema es un problema de salud,
en este momento, que tu mano se extienda para recibir de Él el milagro de tu sanidad. En Lucas capítulo 4, verso número 40, dice que poniendo la mano sobre cada uno de los enfermos, los sanaba. En Mateo capítulo 15, verso número 30, dice que ponían a los enfermos a los pies de Jesús, y dice el texto, y los sanó. En Lucas capítulo 4, verso número 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos queridos, Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a poner en libertad a los oprimidos. Y en esta noche, qué hermoso es poder tener esta imagen de Jesús, tan perfecta, un modelo para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y que podamos recibir en esta noche de Él todo aquello que necesitamos como personas, como cristianos, como hijos de Dios, como matrimonios, como familia, como iglesia. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.